se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante. El último sacrificio es el tema del mensaje en el cual quiero predicar en esta noche. Bien, amados hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos entender, amén, que el libro de los Hechos es uno de los libros más importantes en la palabra del Señor. Todos son importantes, pero este es uno de los libros más resaltantes, de mayor importancia. ¿Sabe por qué? Porque es uno de los libros donde se narra la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que padecía por causa de esta palabra, la iglesia que era perseguida, la iglesia que no importaba ningún tipo de circunstancia, no importaba ningún tipo de situación que estuviera viviendo, esta gente seguía buscando a Dios. Nos damos cuenta a través de la Biblia que hablar del libro de los Hechos es hablar del libro de la historia de la iglesia, y más que de la historia de la iglesia es hablar de los hechos de los apóstoles, hombres los cuales Dios llamó, Dios escogió para un trabajo, para una misión, para que anunciaran las buenas nuevas de salvación. Pero no basta solamente con esto, sino que cuando vamos a la Biblia podemos darnos cuenta que el libro de los Hechos resalta muchos acontecimientos que sucedieron durante el transcurrir del tiempo de los apóstoles. Nos damos cuenta a través de la Biblia que podemos entender que narra la Biblia una historia muy importante, una historia muy conocida. La Biblia habla de un hombre que era temeroso, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre llamado Cornelio. Dice la Biblia que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio que era temeroso de Dios. No únicamente que era temeroso de Dios, sino que este hombre también daba limosna, y no solamente eso, sino que el hombre también oraba, el hombre ayunaba, el hombre buscaba a Dios. Y algo que me agrada de la Biblia, que es que la Biblia dice que el que lo busca lo halla. Por eso es que también el escritor de Mateo, nuestro hermano Mateo, declaró una palabra muy importante: que el que toca se le abrirá, que el que pide se le dará, y que el que busca hallará. Por eso es que nos damos cuenta que cuando alguien se mantiene buscando a Dios, que cuando alguien mantiene su integridad buscando a Dios, se mantiene en oración, se mantiene en ayuno, podemos entender a través de la Biblia que no va a ser en vano el tiempo que va a sembrar, el tiempo que va a estar ahí pagando un precio, pagando un sacrificio. No va a ser en vano, hermano. Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo unos tiempos difíciles y peligrosos. El mismo Cristo lo dijo: entiendan algo, el tiempo que están viviendo es tan peligroso, donde mi venida se podrá manifestar en cualquier momento. Por eso he venido a hablar con alguien entendido en el Espíritu. A mí me han dicho que aquí hay gente que sabe estudiar la Biblia, gente que tiene conocimiento, gente que tiene entendimiento, gente que tiene una sabiduría de parte de Dios. A mí me gusta socializar con esa gente. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gente que me nutre, esa es la gente que me enseña, esa es la gente que me puede ayudar a alcanzar lo que todavía no he podido alcanzar. Si esa gente está aquí, vamos, levante su mano arriba y dale la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos damos cuenta a través de la Biblia que aquel hombre llamado Cornelio, el hombre empezó a buscar a Dios desesperadamente. La Biblia empieza a narrar que de repente el hombre estaba en ayuno, el hombre estaba orando, el hombre estaba buscando a Dios, pero de repente la Biblia dice que a una hora en específico, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, como lo menciona la Biblia dice que de repente se le presentó un ángel, y este ángel no se le presentó para cualquier cosa, sino que se le presenta para darle directrices. La Biblia relata que aquel ángel se le aparece a Cornelio, y Cornelio, asustado, temeroso, dice la palabra de Dios, empezó a preguntarle: Señor, ¿qué es esto? Y rápidamente el ángel empezó a hablar con él y le dice: hey Cornelio, no tengas miedo, porque tus oraciones han sido recibidas delante de la presencia de Dios. Ahora entiendes algo, Cornelio, no fui enviado a este lugar solamente para decirte que tus oraciones han sido recibidas delante de Dios, no, sino también para darte directrices para que alcance la salvación. Y no únicamente tú, Cornelio, sino que toda la gente que está a tu alrededor, tu familia, tu casa, toda esta gente necesita la salvación. Escucha bien, Cornelio, lo que vine a hablar contigo, Dios me ha enviado para darte una palabra. La palabra es, Cornelio, que necesitas enviar a una ciudad llamada Jope. Allá vas a enviar a llamar a un hombre llamado Pedro, que tiene por sobrenombre Simón, el cual es aquel hombre, el apóstol Pedro. Entonces nos damos cuenta a través de la Biblia que empezó Cornelio a instalar una conversación con aquel hombre, y en el momento que Cornelio empieza a instalar esta conversación, la Biblia relata de que las directrices que le dieron a Cornelio eran claras y eran específicas. No mandaron a buscar a cualquier persona, no mandaron a buscar a cualquier hombre, mandaron a buscar a un hombre que estaba lleno del Espíritu de gracia, estaba lleno del poder de Dios, un hombre que por donde caminaba, por donde pasaba su sombra, podía sanar a los enfermos. Estamos hablando del hombre, el mismo hombre que muchos de nosotros hemos predicado, que en el momento más difícil, donde
donde su humanidad se rebeló contra él, fue el mismo hombre que negó a Cristo. Por eso es que estamos hablando de quién. Estamos hablando del apóstol Pedro. Rápidamente el ángel le da las directrices y le dice: Cornelio, ¿entiendes algo? Allá en Jope hay un hombre llamado Simón, hay un hombre llamado Pedro. Necesito que mandes a buscar a este hombre. Este hombre se encuentra en la casa de un tal Simón el curtidor. Este hombre está posando ya. Cornelio, allá aquel lugar, porque este hombre tiene una palabra para ti, tiene una palabra para tu familia, tiene una palabra para tus vecinos, tiene una palabra para todo aquel que está a tu alrededor. Rápidamente en la Biblia podemos darnos cuenta de que aquel hombre llamado Cornelio no desaprovechó el tiempo. Yo me imagino que el hombre entendía que el tiempo que estaba viviendo era un tiempo malo, era un tiempo difícil, era un tiempo peligroso. La Biblia relata, amado hermano, que aquel hombre llamado Cornelio dice que llamó a unos hombres de su siervo y los envió a buscar a aquel hombre llamado Pedro. Pero de repente, algo que me agrada es que mientras estos hombres iban de camino, la Biblia especifica de que a Pedro le dio hambre. Justamente en el momento de que los hombres salen a buscarlo, dice que cuando iban de camino, a Pedro le dio por comer. Y mientras le preparaban algo de alimento, dice mi Biblia que Pedro subió a la azotea de la casa de aquel hombre llamado Simón el curtidor. Y de repente empezó a tener una visión. El hombre empezó a tener un éxtasis donde veía que del cielo descendía un lienzo que era tomado por las cuatro puntas. Y de repente aquel lienzo, Pedro empezó a ver animales que estaban en ese lienzo, en los cuales Pedro del Señor le dice: Pedro, mata y come. A lo que responde Pedro y le dice: Señor, no puedo comer de esto porque nunca he comido cosa inmunda. Pero algo que me agrada, hermano, es lo que Dios hizo con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque nos damos cuenta que en el momento de la revelación la gente llegó a tocar la puerta donde se encontraba Pedro, en la casa del curtidor. Y cuando Pedro estaba allá, dice la Biblia que mientras los hombres tocaban la puerta, el Espíritu de Dios descendió sobre Pedro y le dijo: ay Pedro, ¿entiendes algo? Han venido 3 varones de Cesarea a buscarte. No lo pienses, no lo dudes, desciende con ellos porque yo los he enviado. Ahora algo que me agrada, que quiero compartir con usted en esta hora, es lo que hizo Dios en ese momento. Dios en ese momento, por medio de la oración, por medio de la búsqueda, por medio de la consagración, por medio de la santidad, el Espíritu de Dios pudo traer la revelación a aquel hombre llamado Pedro. Nos damos cuenta de algo, hermano, de que en este tiempo hay mucha gente sin dirección. En este tiempo hay mucha gente que ya no tiene revelación. En este tiempo hay mucha gente que anda buscando revelaciones de otros. En este tiempo hay mucha gente que anda buscando revelación prestada. En este tiempo hay gente que anda buscando revelación en el YouTube. En este tiempo hay gente que anda buscando revelación en el Facebook. Yo vine a hablar con una iglesia entendida, hermano, que debemos devolvernos a Dios. Debemos devolvernos a la presencia del Espíritu. Quizás estamos viviendo un tiempo, en el mismo tiempo quizás, en el cual Cristo iba caminando por aquella ciudad y se consiguió con un hombre llamado Jairo, que tenía un problema muy grave. La hija estaba padeciendo una enfermedad, pero algo que me agrada, hermano, es lo que hizo aquel hombre. La Biblia relata de que de repente aquel hombre, en el momento de que vio a Cristo, se acerca a Cristo, pero no quedó únicamente ahí, sino que también había una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre desde aquí. Entonces nos damos cuenta a través de la Biblia que mientras aquel hombre estaba caminando, dice la Biblia que mucha gente se le acercó a Cristo. La multitud era muy grande, lo golpeaban, lo apretaban, y de repente alguien tocó su vestido. Y en el momento de que tocaron su vestido, la Biblia dice de que Cristo preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que poder ha salido de mí. Entonces yo entendí algo en el momento de que el Espíritu de Dios me habló y me dijo: ¿no entiendes algo? Algo que no acontece en este tiempo es que la gente ya no ora como antes, la gente ya no me busca como antes. En el principio la gente no le importaba, pasaba noches enteras orando, buscando mi presencia porque me querían conocer. Ahora está como aquel grupo de gente que siguen a Jesús, lo están siguiendo, lo están tocando, lo están apretando, pero le falta algo que va más allá del entendimiento humano. Y fue lo que hizo aquella mujer que tenía el flujo de sangre. La Biblia dice que en lo que Cristo preguntó que quién lo había tocado, todo el mundo, los discípulos, dijo el Señor, pero es que mucha gente hay a tu alrededor, mucha gente te está tocando. Pero Cristo dijo: pero es que algo ha salido a poder de mí. Necesitamos una iglesia que no únicamente toque a Cristo, sino que en el momento de que lo toque, cause que salga poder de Él.
Mucha gente lo estaba tocando, mucha gente tocaba a Cristo, pero no todos tuvieron la misma osadía de causar de que de Cristo saliera. Por eso me quiero hablar como una iglesia que se ha quedado hasta esta hora, que se ha quedado hasta este momento. No es una iglesia cualquiera, es una iglesia que en medio de la guerra, de la batalla espiritual en la cual nos encontramos en este tiempo, en la cual estamos viviendo, es una iglesia que en medio de su poca fuerza que tiene, no ha negado su nombre a la hora. Por eso que nos damos cuenta a través de la Biblia que en el momento de que Pedro recibe la revelación, automáticamente Pedro dice: entiendo, Señor, de que tú los has enviado, por esta causa voy con ellos. Rápidamente, en lo que los hombres llegaron a aquel lugar, la Biblia dice que Pedro empezó a hablar con ellos y le preguntó: ¿por qué causa ustedes han venido a este lugar? ¿Por qué causa ustedes han venido a buscarme? Aquellos hombres empezaron a narrarle, mi pastor, empezaron a decirle: Pedro, allá en Cesarea está nuestro amo, un hombre llamado Cornelio, que es temeroso de Dios, que ora, que ayuda, y el hombre da limosna. Este hombre de repente a las 3 de la tarde estaba orando, estaba ayunando, y el Señor le envió un ángel y te mandó a buscar. El ángel dijo: Señor, envía a buscar a Pedro, que se encuentra en Jope, en tal sitio. Después que aquellos hombres le narraron la historia a Pedro, automáticamente Pedro, por revelación, dice la Biblia, que descendió con estos hombres a Cesarea. En el momento de que Pedro llega a la casa de Cornelio, dice la Biblia de que Cornelio salió a recibirlo, y en el momento de que Cornelio sale a recibirlo, la Biblia dice que este hombre llamado Cornelio se acostó a los pies de Pedro, y Pedro automáticamente lo levanta y le dice: hey, no hagas esto, porque yo también soy hombre, yo también soy hombre como tú. Yo no merezco que tú hagas un acto de reverencia delante de mí. El único que nosotros debemos reverenciar se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre sobre todo nombre, es el único nombre que mi Biblia dice que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es. Porque algo mayor que una alabanza es la palabra de Dios. Por esta palabra mataron mucha gente, por esta palabra quemaron personas vivas, por esta palabra mucha gente fue encarcelada, por esta palabra mucha gente fue decapitada, por esta palabra, hermano. Entonces entendemos algo a través de la Biblia, que en el momento de que Cornelio ve a Pedro, Cornelio le dice: hey, ¿entiendes algo? El Señor me dijo que tenías una palabra para mí, el Señor me dijo que tenías un mensaje para esta casa, el Señor me dijo que tenías algo para nosotros. Nosotros estamos aquí, no únicamente yo ni mi familia, sino que están mis amistades también. Estamos aquí para recibir de lo que tú tienes para nosotros. Y Cornelio empieza a hablar con Pedro y le dice: hey, hombre de Dios, ¿entiendes algo? Yo estaba a las 3 de la tarde orando, buscando a Dios en ayuno y en oración, y de repente se me revela, de repente Dios envió un ángel, y el ángel me dio directrices, y en el momento, hermano, crea lo que yo leí esto, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: ¿entiendes algo? El último sacrificio se le manifestó a este hombre, el último sacrificio se le manifestó a Cornelio. ¿Cómo así? Estamos hablando de un hombre, no tiene nada que ver con el último sacrificio, pero el Señor me dijo: el tema es el último sacrificio, y quiero que esa palabra la hables en aquel lugar, porque hay mucha gente que necesita entender algo que todo el mundo practica, pero que no le han podido dar el valor correspondiente, que es la hora novena. Cuando vamos a la Biblia, abre el libro de Éxodo, capítulo 19, apertura del versículo 38, habla Moisés. La Biblia empieza a hablar de que Dios le dio directrices a Moisés, y le dice: hey, Moisés, ¿entiendes algo, mi siervo? Necesito que de la nación de Israel, necesito que le des estas directrices a los sacerdotes. En aquel momento, aquel hombre llamado Aarón y sus hijos eran los únicos sacerdotes que estaban hasta el momento. La Biblia relata, hermano, de que cuando Moisés recibe las directrices de parte de Dios, rápidamente Moisés empezó a darle directrices a los sacerdotes y empezó a decirle: ¿entienden algo? Dios me habló, me dio una ordenanza de que era lo que se había que hacer a una hora en específica. La Biblia habla en el versículo 38 de que en el momento de que Dios le da la palabra a Moisés, le dice: ¿entiendes algo, Moisés?
dile a mi sacerdote que presenten un sacrificio de cordero, uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana será para la expiación de los pecados de mi pueblo, de la nación entera y de todos los israelitas. Pero de repente en la misma Biblia empieza a hablar en la directriz que Dios le da a aquel hombre llamado Moisés. Le dice, pero no queda solamente ahí, Moisés, sino que esto será sacrificio perpetuo de generación en generación. Moisés, también necesito que establezcan otro cordero, que lo presenten delante del altar, que lo ofrezcan en sacrificio también a la caída de la tarde. Hablando en un término más interesante, en otras palabras, a las 3 de la tarde, en un ciclo o en un periodo de un horario romano que se establece durante 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana, dejando encerrado una hora en específica en la cual dio una ordenanza Dios, en la que los cielos se iban a abrir y su poder se iba a manifestar. ¿Usted está aquí? Dios le da una ordenanza a Moisés. Moisés automáticamente indagó, hizo que la ordenanza se cumpliera. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que era mejor obedecer a Dios. Moisés sabía que Dios tenía el poder para destruir al mismo pueblo en el momento de que el pueblo se rebelaba. Dada la circunstancia, Moisés puso por obra lo que Dios le está diciendo, hermano. En el momento de que Dios le da la ordenanza a Moisés, Moisés automáticamente fue sacerdote, y en el momento de que va a los sacerdotes, rápidamente Moisés hizo que los sacerdotes pusieran por obra lo que Dios le había dicho, que ofrecieran un sacrificio por los pecados del pueblo en la mañana y por la caída de la tarde, específicamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque justamente a las 3 de la tarde se originaba el último sacrificio durante el día. La nación de Israel, los sacerdotes, tenían por costumbre, tenían por ordenanza de Dios presentar estos dos sacrificios diarios, un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, para que el próximo día, cuando fuera a comenzar, la nación pudiera iniciar un nuevo día con una misericordia renovada. Por eso es que el mismo Pablo lo dijo: entiendan algo, las misericordias de Jehová se renuevan todas las mañanas. El apóstol Pablo sabía de que era lo que se estaba hablando en la antigüedad. Sabía que diariamente, cuando se presentaban estos sacrificios delante de Dios, la nación entera iniciaba con una nueva oportunidad, iniciaba con una misericordia, iniciaban con una nueva gracia, iniciaban con un perdón. ¿Por qué? Porque ya habían sacerdotes que habían presentado un sacrificio por ellos. Y en el momento de que yo estaba leyendo esto, ahí fue donde Dios me habló y me dijo: ¿entiendes algo? El último sacrificio se originó específicamente esta hora. En la nación de Israel se conoce como el sacrificio vespertino. ¿Por qué el sacrificio vespertino, hermano? Porque la palabra vespertino viene del hebreo ere, que significa tarde o atardecer. Desde aquí significa tarde o atardecer. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, el último sacrificio del día que ustedes presenten van a ocasionar que mi misericordia se renueve sobre ustedes. El último sacrificio que ustedes presenten durante el día van a ocasionar que mi misericordia no se renueve únicamente para ustedes, sino que para su casa, para su familia, para su gente, para todo aquel que está en este lugar. Ahí es donde mi mente se abre y entiendo por qué es que el ángel se le manifestó a aquel hombre llamado Cornelio, específicamente a las 3 de la tarde. Por mucho tiempo nosotros como iglesia hemos estado practicando o dirigiendo o nos estamos llevando por una costumbre que se practica en las iglesias. Levante la mano todo aquel que hace la hora novena. Por mucho tiempo nosotros hemos estado practicando la hora novena, quizás desde el primer momento en que empezamos en el camino del Señor. Pero yo puedo entender, hermano, por lo que Dios me hablaba, de que no todos lo hacíamos con el entendimiento correcto o con el conocimiento por el cual Dios desde el principio estableció de que a esta hora se tenía que clamar. Usted está aquí. Por eso es que entiendes algo, hermano, entiendas algo. Por eso es que aquel hombre en el libro de los Hechos, mi Biblia dice de que habían dos apóstoles que
específicamente a la hora novena iban subiendo al templo de la hermosa. Específicamente esa hora a orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que a esa hora Dios estaba ahí. Sus oídos estaban atentos para el clamor de los sacerdotes, para el clamor del pueblo, para el clamor de su gente, para el clamor de su pueblo. ¿Entiendes algo, hermano? Hay una hora en específica que es a las 3 de la tarde en la cual Dios quiere manifestarse en tu vida. Yo puedo entender algo, hermano, de que hay una hora en específica en la que Dios está esperando a su pueblo, en la que Dios está esperando a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia le ore, para que la iglesia pueda entrar en un ciclo espiritual donde los oídos de Dios van a estar prestos para tu clamor, bien sea para que tu matrimonio se restaure, bien sea para que la iglesia entre en la visión del pastor, bien sea para que Dios supla las necesidades de la iglesia, bien sea para que Dios supla las necesidades del pueblo. Pero a esa hora, hermano, Dios se mueve a favor de su pueblo. Podemos entender algo más, que no únicamente esto que tú ahí. La Biblia habla, hermano, de que rápidamente, en el momento de que Cristo aparece, escúchame bien, que algo que me gusta es hablar de Cristo. En el momento de que Cristo aparece para traer una palabra. No vino para hacer que la palabra no se cumpliera, no. Cristo aparece para hacer que la palabra se cumpla, porque por causa de la humanidad que estaba anteriormente, la palabra no se podía cumplir. La gente no podía hacer que la palabra se cumpliera en ellos. Por eso es que nos damos cuenta a través de la Biblia que en el momento de que Cristo aparece, Cristo dice: hey, no he venido a abrogar la ley, sino a hacer que la ley se cumpla. Y no se va a cumplir en ustedes, sino que he venido yo para que se cumpla primeramente en mí, para que ustedes puedan encontrar la salvación de sus pecados. Rápidamente nos damos cuenta de que cuando Cristo empezó el ministerio, los primeros que se levantaban a perseguirlo eran los sacerdotes, eran los fariseos, los escribas, los seduceos. Toda esta gente se empezó a levantar para hacerle frente a Cristo, para hacerle guerra a Cristo, para que Cristo no pudiera culminar con el ministerio. Pero algo que me agrada es lo que me enseñó a través de esta palabra, hermano, que quiero compartir con usted, que está aquí con la iglesia del Señor. Y si hay algún amigo, con los amigos que están acá, entiendas algo. En el momento de que Cristo empezó a ejercer su ministerio, toda esta gente se levantó. Quizás nosotros podemos decir en nuestro entendimiento humano: esta gente tenía el diablo, esta gente se le metieron los demonios. La Biblia es clara, y lo que ya está escrito, ya escrito está. Lo que es y lo que no es, no fue. La Biblia es clara, hermano. Esta gente estaba ahí por un propósito de Dios. Esta gente estaba ahí para traer cumplimiento de una palabra que se le había dado a Moisés hace un poco de años atrás en el libro de Éxodo. Esta gente estaba ahí establecida por Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliera algo que Dios había determinado desde el principio para su iglesia, para su pueblo. Algo que nosotros por mucho tiempo no hemos podido entender. ¿Sabe por qué? Porque lo llevamos o lo asociamos a las cosas naturales. Algo que Cristo hizo es que en el momento de que Cristo aparece, se le levanta la guerra, la persecución. La gente en todo tiempo, en todo momento quería matar a Cristo. La gente quería que aquel hombre no continuara con lo que estaba haciendo. Por eso es que nos damos cuenta a través de la Biblia que mientras esta gente estaba persiguiendo a Cristo, Cristo estaba caminando hacia el propósito y la perfecta voluntad del Padre. Pero dice en el capítulo 27 de que de repente, cuando llega el momento de la muerte de Cristo, dice en el capítulo 27 a la altura del versículo 45, de que desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas cubrieron la tierra. Las tinieblas, hermano, empezaron a cubrir la tierra. ¿Por qué? Porque había una palabra de parte de Dios que tenía que cumplirse. Había una palabra de parte de Dios que tenía que cumplirse. Esa palabra, hermano, Isaías le había dicho hace un poco de tiempo, en el capítulo 60, a la altura del versículo 1. Isaías estaba profetizando y estaba diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías sabía que era lo que había profetizado, de que en el momento de que aconteciera la muerte de Cristo o la crucifixión, se tenía que cumplir una palabra que hace un poco de años habían profetizado. Una palabra donde la tiniebla
se iban a apoderar de la tierra. Cristo lo sabía. Cristo estaba tranquilo porque sabía cuál era la voluntad del Padre para él. Cristo estando ahí en la cruz, mi Biblia especifica, pastor, que exactamente a las 3 de la tarde Cristo expiró y entregó el Espíritu, dando a entender de que en lo que Cristo está hablando o en lo que Dios está hablando, Dios está diciendo, entiendan algo, que el último sacrificio causó un efecto tan grande que nadie pudo detenerlo. Nadie pudo detener el último sacrificio. Desde aquí, los causantes de la muerte de Cristo, o las personas que estuvieron ahí para llevarlo hasta el momento de la crucifixión, fueron los sacerdotes. Mas nadie podía presentar ese sacrificio, mi pastor. Los sacerdotes, o no fueron los sacerdotes los que llevó a Cristo delante de Pilato, la gente que lo acusaba, la gente que hacía de que la gente diera falso testimonio. Y por eso es que decimos, esta gente tiene el diablo, ¿cómo van a hacer esto con Cristo? No, es que no tenían el diablo. Gente estaba haciendo que la voluntad de Dios se cumpliera en Cristo, porque solamente los sacerdotes tenían el poder, la autoridad de parte de Dios para que el último sacrificio se presentara por medio de los sacerdotes, hermanos. Por eso es que entendemos y decimos, esta gente se le metieron los demonios, no, más nadie podía presentar este sacrificio delante de Dios, más nadie podía presentar este sacrificio delante de Dios. Dios tenía que usar a los sacerdotes para que los sacerdotes llevaran a Cristo hasta el lugar de la muerte, haciendo representación de lo que Cristo, de lo que Dios había hablado a Moisés en el Antiguo Testamento, y específicamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde era que se iba a consumar el último sacrificio, de que la voluntad del Padre era de que Cristo muriera específicamente esa hora, porque es que esa hora era que se presentaba el último sacrificio del día. Cristo, cordero inmolado en la cruz, era necesario de que se presentara en la última tarde o en la tarde como sacrificio vivo, para que usted y yo hoy estuviéramos aquí alabando, glorificando y exaltando el nombre, para que usted y yo hoy estuviéramos acá. Vamos, yo lo voy a invitar que usted se coloque de pie por un momento, levante la mano arriba y cierre su vista, que he venido a traer una palabra de parte de Dios. He venido a traer esta palabra de parte del Eterno. Voy a invitar a mi esposa que pase por este lugar para que cante una adoración. Levante la mano arriba, hermano. He venido a hablar con mi pueblo, que he venido a hablar con una iglesia, que he venido a hablar con un remanente en esta hora. He venido a hablar con una iglesia y no con cualquier iglesia, hermano, y a decirles algo importante. Dios nos ha movido de tierras lejanas. ¿Usted sabe para qué? Para decirte que el último sacrificio se originó a una hora en específico. Pero he venido a hablar con los pastores que están acá, he venido a hablar con el pueblo que está acá. No he venido a hablar que se fueron bateristas, que los que se fueron están aquí presentes para recibir esto. El Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿entiendes algo? Traigo un nuevo comienzo para este lugar. Traigo un nuevo comienzo. A través del último sacrificio le vas a decir a ellos que traigo un nuevo comienzo. He venido para hacer algo nuevo. He venido para hacer algo nuevo. He venido para renovar mi misericordia a alguien que se había caído, alguien que había caído en adulterio, alguien que había caído en fornicación, alguien que la necesidad lo llevó a apartarse de Dios. He venido a decirle a algún amigo que está aquí, ya no pueden seguir viviendo con el pecado. Hubo un último sacrificio, Cristo pagó por nosotros, y Él te dice, he venido para empezar nuevamente contigo. He venido para empezar nuevamente, iglesia. Dios ha venido para empezar algo nuevo en este lugar, en este territorio. La palabra esta es la palabra, hermano. Agárrela en su corazón. Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Dios va a empezar a hacer cosas nuevas. La misericordia de Dios se ha renovado por mucha gente en este día. Vamos, levante su mano al cielo y cierre su boca.
ti. Ha venido en esta hora porque va a empezar a hacer algo nuevo. 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 No te preocupes, que va a empezar a hacer algo nuevo. Puedo ver que algo se paró delante de ti. Me está diciendo, voy a empezar a hacer algo nuevo. Dile que voy a empezar a hacer algo nuevo. Mi misericordia se ha renovado. Hoy el Espíritu de Dios empieza a hacer algo nuevo. Hoy el Espíritu de Dios empieza a hacer algo nuevo. No te preocupes, evangelista que estás acá. No te preocupes, mujer. Hoy el Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo nuevo. Aunque la guerra ha sido fuerte, aunque la guerra se ha levantado demasiado, el Espíritu de Dios te dice, y saldrá como yo probaré. Y saldrá como